Buenos días, mi nombre es Elar Muñoz. Les doy la bienvenida al Festival Experimenta. Hoy tendremos como invitados al compositor José Soya y a Fernando Barcel, compositor y director de la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú. Muchas gracias por estar acá, estimados José y Fernando. Bienvenidos. Gracias a ti. Bueno, comencemos un poco con la conversación de hoy día. El programa se llama Quipus. De repente, Fernando, ¿nos podrías dar algunos detalles sobre lo que contiene cierto, sobre las obras y los compositores que vamos a ver a continuación? Sí, cómo no. Tal vez hablar un poco de los inicios de esta experiencia, este proyecto tan importante como es el Festival Experimenta. Nació al calor de las conversaciones que tuvimos con Juan Gonzalo, el promotor de toda esta idea, que desde 2017 tiene una relación directa con la orquesta. Primero, al haber estrenado una obra suya en ese año, y después en 2019 estrenado la versión definitiva de esa misma obra, del infinito, ya en su calidad de compositor en residencia de la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú. Esta relación va a durar en el tiempo. También tendía a elaborar proyectos. Desde fines de esa relación, desde fines de 2019 me refiero, me comentó de la idea y de la necesidad de crear un espacio para la música contemporánea. Ha tomado el tiempo que tenía que tomarse para una experiencia y un proyecto tan importante. Y nace ahora en 2021 el Experimenta, festival que llena un vacío que había en la escena local peruana. Vimos la necesidad de enlazar, ¿no?, la tradición franco-peruana, puesto que Gonzalo ha hecho su labor principalmente en Francia y es el responsable artístico de proyectos y ensambles franceses. El Garts, y entonces barajamos diversas obras. La elección fue difícil, máxime en el periodo, como estamos, de pandemia, en donde tuvimos que sortear muchos obstáculos. Al final decidimos programar 3 obras representativas tanto de Perú como de Francia. Ave Chavín, del compositor José Sossaya, una obra maestra de la música de cámara del siglo XX, del año 1990. Quipus, obra del Juan Gonzalo, para cuarteto de cuerdas, una obra de gran expresividad e imaginación. Y Heptade, del compositor francés Jolivet, ¿no?, uno de los grandes músicos franceses del siglo XX, un clásico ya a estas alturas. Básicamente fueron las 3 obras que hemos en los últimos meses grabado y preparado para la escucha en esta oportunidad. Muchas gracias, Fernando. Justo mencionabas la obra Ave Chavín del maestro José Sossaya. José, ¿nos podrías comentar y dar algunos detalles sobre el nombre de esta obra y en qué momento se creó, en qué año? Ok, sí, pero antes quiero un poquito complementar lo que dijo Fernando. Es interesante el asunto de que músicos peruanos se enfrenten piezas de música contemporánea. Eso es muy raro. Todos lo sabemos que en Perú es muy raro hacer música contemporánea, y la experiencia de hacerla pues con músicos peruanos en vivo y con obras que no se hacen nunca acá es muy, yo diría, valiosa.
Ave Chavín es una pieza que fue compuesta en 1990, está basada en un diseño Chavín, un diseño encontrado en una de las piedras de Chavín de Huántar. El diseño ya tiene unidad y variedad, que son los elementos básicos o importantísimos en la composición musical. Entonces, es la primera y la única obra hasta ahora que yo he escrito basándome en un plano visual, ¿sí? Es una transposición del plano visual al plano sonoro. Todo lo que es ahí curva, por ejemplo, se resuelve con glissando instrumental, lo que es descenso, con también descenso en la altura musical, etc. Y ahora que escuchaba yo las versiones de la grabación, donde se va a hacer el máster, que eran 3 versiones solamente, me percataba de algo que nunca me percaté cuando habiendo sido el compositor de la pieza y habiendo sido tocada ya la pieza en otros lugares, de la unidad que se mantiene en la obra. O sea, la obra suena bien parecida siempre, parecida y a la vez distinta, porque son los mismos elementos que en el diseño se repiten exactamente igual en la obra, ¿no? Lógicamente, eso no significa que sea aburrida, justamente ahí está el manejo de la diversidad, ¿no? De los distintos enfoques en que se dan a los mismos elementos. Entonces, eso, eso es, en resumen, la pieza, ¿no? ¿Y por qué el nombre Ave Chavín, maestro? Porque es un solo animal, una sola ave, dividida en partes. La pieza está dividida en partes. Ahora, la introducción es como un punto, es una sola nota, un punto a partir del cual, o un centro a partir del cual se abre todo el diseño del ave con las alas abiertas, ¿no? Entonces, las partes de la obra son las partes del ave. Después de la introducción viene una sección llamada alas, luego garras, cola, tronco y termina con el pico del ave, ¿sí? Entonces, está totalmente relacionada el diseño con las partes de la obra musical. Muchas gracias, José. Bueno, este concierto se grabó en una situación bastante delicada a nivel sanitario y bueno, estábamos justamente en el año de la pandemia 2020, fue grabado en diciembre, ¿no? Entonces queríamos, de repente, Fernando, ¿nos podrías comentar cuáles fueron las dificultades técnicas, a nivel de organización para poder hacer los ensayos, teniendo estas limitaciones de repente de músicos o de material? ¿Nos podrías de repente comentar también cómo fue? Justamente de repente en diciembre estaban llevando a la par otros proyectos y justamente también tenían esta grabación de Experimenta. ¿Fue algo complicado desarrollar este proyecto? Sí, lo primero que querría decir es que Experimenta nace de la idea visionaria de Juan Gonzalo Arroyo e involucra a muchas partes. El Ministerio de Cultura, específicamente la Dirección de Elencos Nacionales y más precisamente aún la Sinfónica Nacional, ¿no? como espacio artístico en donde este tipo de proyectos pueden aparecer. El Gran Teatro Nacional, entonces, es la unión de muchas instituciones y voluntades. Y, por supuesto, las instituciones asociadas a Juan Gonzalo en Francia, ¿no? Este festival va a tener la primera versión del festival, ¿no? El primer festival, 2021, va a tener varias fechas. Entonces había que poner obras en cada una de estas fechas. A nosotros, en Perú, nos tocaba una. Y al final decidimos poner estas 3 obras. Todas para nosotros, los músicos de la Sinfónica Nacional, novedades, nunca habíamos hecho. Son obras de cámara. Tuvimos que participar no como orquesta completa, sino reducida, por supuesto. Creando un grupo que puede ser la semilla de una eventual sinfonieta contemporánea.
destinada o enfocada principalmente a la música de nuestro tiempo. Y tuvimos que sortear muchos obstáculos, tanto los elencos del Ministerio como el Gran Teatro Nacional tuvieron que trabajar con variables, con el tiempo recortado, con las restricciones que la cuarentena y la coyuntura imponían. Y entonces tuvimos que hacer una labor de programación, llamémosle de ingeniería, de planificación especial, ¿no? En muchos casos tuvimos que repartir los ensayos en semanas consecutivas. Ave Chavín, por ejemplo, empezamos a ensayar un miércoles de la semana anterior y la procedimos a la siguiente semana, ¿no? Por una cuestión de espacio. Lo bueno es que todas estas obras, Kipu para cuarteto de cuerdas, Tade para 2 instrumentos, trompeta y percusión, y Ave Chavín, un ensamble de pocos instrumentos, permitían esa versatilidad, ¿no? Permitían que nos pudiéramos adaptar a esto. Manejar un grupo pequeño no es igual que manejar, por supuesto, una orquesta completa. Básicamente eso. Además, las disposiciones o necesidades espaciales, como por ejemplo en la misma Ave Chavín, requerían de un espacio como el Gran Teatro Nacional, ¿no? En donde el sonido puede flotar mejor, en donde la disposición de los instrumentos se puede resolver de forma práctica, y en donde por lo mismo la distancia nos permite, nos garantiza preservar la salud de los músicos. Lo mismo para el cuarteto de cuerdas, ¿no? La distancia que debe haber entre los músicos puede perturbar la ejecución de la obra, por supuesto, ¿no? Pero en un espacio como el Gran Teatro Nacional, los riesgos sonoros se minimizan. Básicamente, recuerdo con mucha emoción, ¿no? Pudiéramos hacer estas obras de gran nivel técnico, como el Tade, por ejemplo, donde lo mismo que son 2 instrumentos, son solistas ambos, y poder cumplir con las expectativas de los compositores, porque vea, los 2 compositores peruanos están vivos y hemos recibido comentarios buenos que por supuesto nos a continuar en esto. Es muy importante, y con eso quiero acabar, la necesidad de darle a la música contemporánea, principalmente peruana, pero también universal, la necesidad de que llegue al público. Es la música de nuestro tiempo y creo que este festival experimenta llena ese vacío que no había. En un tiempo lo tuvo el Centro Cultural España, pero que ahora, con más bríos y con una mirada internacional, prosperar. Es nuestro deseo que esto sea así y que esta alianza con Gonzalo Arroyo prosiga en el tiempo. Muchas gracias, Fernando. Esperamos tener más ediciones de Festival Experimenta para los siguientes años. Bueno, justamente como mencionabas, dentro de este concierto, de este programa, hay una obra de un compositor peruano que fue alumno de José Sosaya, Juan Arroyo. José, ¿tú cómo ves el desarrollo de esta nueva generación de compositores peruanos? Desde tu punto de vista, ¿están alcanzando las expectativas y creando obras relevantes a nivel nacional e internacional? Si yo veo todo el universo, yo te contestaría como siempre, hay de todo, ¿no? Hay buenos, medianos y personas con menos, digamos, alcance. Es relativo, siempre está, cuando uno enseña, se enfrenta o recibe personas con distintos tipos, digamos, de realidades, ¿no? De problemas, menos talento musical, menos oído, menos capacidad de trabajo, menos disciplina, yo diría. Bueno, y ahí se ve, pues, puede tener talento, pero no es constante.
o tiene menos talento, pero es muy constante, muy apasionado, muy entusiasta, y los logros son de acuerdo a eso, ¿no? Juan Arroyo, está Antonio Gervasoni, está Jaime Oliver. Son tres personas que han alcanzado un sitial en el mundo de la música peruana. Yo creo que ya lo lograron. Los dos últimos alumnos que han egresado del conservatorio teniéndome a mí como profesor son Abel Castro y Carlos Andrés Leguía, que le dicen Tete Leguía, ¿no? Y, y me gustaría solamente comentar que estos dos, ellos siempre iban más adelante que yo. O sea, yo les decía, tranquilos chicos, no vayan tan rápido, o sea, demasiado vanguardistas ya, ¿sí? Y yo pensaba en los exámenes que no, en el que yo solamente no los iba a calificar, sino los otros profesores que no siempre pues tienen el pensamiento tan vanguardista, tienden a ser más conservadores, ¿no? Eh, en estas cosas. Entonces, por eso yo los tenía que detener un poco. Finalmente terminaron los dos y ya son totales de la composición. Y así vendrán otros. Y yo creo que también hay en las otras escuelas chicos con condiciones. Yo enseño en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, y si bien ahí la cantidad de ciclos es mucho menor a la del conservatorio, te encuentras pues con gente con condiciones para la música. El Perú puede producir, digamos, compositores. El asunto o la diferencia va a ser en el mundo o paralelo a los estudios o después. ¿Cuál es aquí, digamos, influye la posibilidad de que el compositor vaya a un mundo donde hay más competitividad, como es el europeo o el Norteamérica, tenga esa posibilidad y se enfrente pues a un ritmo de trabajo muy distinto al que acá. Acá vamos a cierta cantidad de kilómetros o metros por hora, y allá van mucho más rápido. Esa experiencia la he tenido yo, la tenía Juan Gonzalo, ¿sí? Entonces, es importante también eso, porque todos sabemos que nuestro país es una realidad, yo diría incluso poco favorable, muy poco favorable para un compositor, bastante poco, o sea, poco estimulante. Y el compositor o el alumno de composición necesita estímulo constante, que alguien le diga, vas bien, puedes mejorar, que algo le digan, pero a veces no le dicen nada, ¿no? Entonces está muy, yo diría, fíjense, tiene una familia, tiene un conservatorio, sí, pero en el fondo está muy solo. La realidad es tan distinta a lo que hace, que en el fondo está muy solo. Y superar eso es el asunto, ¿no? Es el reto. Eso. Muchas gracias, José. De repente, Fernando, ¿te gustaría agregar algo más con respecto a esta intervención del maestro Sosaya? No, bueno, decir que en efecto el Perú tiene un gran potencial artístico, grandes talentos aparecen siempre, sobre todo cuando hay guías tan de nivel, ¿no? Como el maestro Sosaya. Yo he tenido la suerte de ser su alumno, como Juan Gonzalo. Entonces, veo con mucha esperanza el futuro de la música contemporánea, académica peruana, ¿no? Pero el drama del compositor siempre puede radicar en que puede ser una entelequia lo que haga, o algo difuso, plasmado en un papel, por supuesto, pero que solamente cobra vida, solamente cobra sentido cuando se le ejecuta, ¿no? Se le ejecuta, se le toca. Y entonces la necesidad de espacios, de ensambles, de músicos que se dediquen a la promoción de estas nuevas piezas se hace muy necesario. En ese aspecto creo que el proyecto de Juan Gonzalo Arroyo es visionario, es necesario, y tenemos todo el interés en que esto se mantenga en el tiempo, como lo dije. Creo que la música tiene que tender siempre a la música viva,
a la creación de un perfil artístico o un idioma propio, solamente reconociendo la labor de personas como el maestro Sosaya y de tantos otros maestros trabajan incansablemente para elevar el nivel musical en el Perú, se hace necesario que haya una contraparte, ¿no? Y esa contraparte la tenemos que poner nosotros, los artistas, los ejecutores de la música. Entonces, tener todas las... importante es tener las cosas claras y poder apoyar este tipo de proyectos. A mí en lo personal, además, es un honor contar con dos músicos como José Sosaya, ilustre compositor, ya un clásico de la música peruana, y con Gonzalo Arroyo como parte del grupo artístico de la Orquesta Nacional. Y a eso apunta la orquesta, ser un ente vivo que responde a las necesidades de su comunidad, en este caso la comunidad artística de compositores. Muchas gracias, Fernando. Bueno, hemos llegado al final de esta conversación. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos el día de hoy. Y a continuación ya los dejamos con el concierto Quipus. Muchas gracias por estar aquí y su atención.
Gracias.